Érase una vez, en la antigüedad, un reino gobernado por el sabio y valiente rey David. Su historia, entrelazada con triunfos y desafíos, se volvió legendaria, pero fue en los tumultuosos acontecimientos que involucraron a sus hijos cuando la trama tomó un giro oscuro. David, a pesar de su notable reinado, encontró a su familia enredada en una red de complicaciones. Dos de sus herederos, Adonías y Absalón, ensombrecen la paz del reino al intentar usurpar el trono de su propio padre. Absalón, el primogénito rebelde, ya se había enfrentado a un destino trágico, siendo asesinado por uno de sus propios primos debido a sus acciones rebeldes. La narración continúa con Adonías, el último hijo que desafió la autoridad de David. La pregunta que se cierne sobre su figura es si fue, en realidad, un alma malvada o si fue agraviado por los acontecimientos que llevaron a su caída. ¿Fue tan grave el error cometido por Adonías como para justificar el precio de su propia vida? La verdad detrás de la historia de Adonías revela matices complejos. A diferencia de una mera narrativa del mal, emerge como alguien influenciado por circunstancias y deseos legítimos. Quizás, en su búsqueda de poder, lo impulsaba una búsqueda de reconocimiento y validación, un anhelo de una identidad distinta a la sombra de un hermano más prominente. La tragedia se desarrolla cuando Denille, inmerso en sus ambiciones, se enfrenta a su propio hermano. La decisión de la vida o la muerte está en manos de la sangre que comparten, en una intrincada trama de lealtad y traición. La orden para el fin de Adonías resuena como un golpe fatal, arrojando dudas sobre si su sentencia fue justa o si la misericordia podría haber prevalecido. Así se desarrolla la saga de la familia de David, mezclando elementos de tragedia y complejidad moral. La búsqueda de la verdad detrás de la caída de Adonías revela no solo las consecuencias de decisiones desafortunadas, sino que también cuestiona la naturaleza de la justicia y la compasión en un reino donde los lazos de sangre se ponen a prueba hasta el límite. En una época marcada por intrigas palaciegas y conflictos de poder, el profesor de teología Daniel Conejeiro invita a los espectadores a un viaje esclarecedor sobre la enigmática figura de Adonías, el hijo de David. Con su profundo conocimiento de teología, Daniel explora las páginas de la Biblia para descubrir los intrincados detalles del contexto de la monarquía israelita al final del reinado de David. Al explorar la historia, Daniel revela que Adonías, nacido en Hebrón, era hijo de Agit, una de las esposas de David. Este detalle crucial posiciona a Adonías como parte del grupo de hijos que precedieron a la época en que David reinó sobre un reino unificado en Israel. Sin embargo, durante este periodo persistió un conflicto entre David, que gobernaba sobre Judá desde Hebrón, e Isboset, el príncipe heredero de Saúl, que tenía control sobre las otras tribus. Solo después de la muerte de Isboset pudo David consolidar su reinado sobre todo Israel, dejando atrás Hebrón cuando conquistó Jerusalén de manos de los jebuseos. La capital se estableció entonces como el epicentro político y religioso del reino. Dentro de este complejo contexto, Adonías emerge como el cuarto hijo de David, nacido en Hebrón, antes de la unificación plena del reino. Daniel Conejeiro profundiza en los matices de estos acontecimientos, destacando que Adonías no solo fue testigo de los conflictos entre su padre e Isboset, sino que también vivió en una época en la que Jerusalén se convirtió en la joya de la corona del reinado de David. Esta perspectiva añade capas de comprensión a la trayectoria de Adonías, un hombre que, a pesar de ser uno de los hijos del rey, se encontró lidiando con las complejidades de una era de transición y disputa por el trono. Mientras el profesor de teología guía a los espectadores a través de las complejidades de esta narrativa, la historia de Adonías se revela como un intrincado rompecabezas, donde las lealtades se ponen a prueba y las elecciones tienen profundas consecuencias. Daniel Conejeiro, con su habilidad didáctica, arroja luz sobre el legado de Adonías, proporcionando una comprensión más profunda y rica de este personaje a menudo oscurecido por los anales del tiempo. La intrigante trama que involucra a Adonías en la Biblia se destaca principalmente por su ambicioso intento de suceder a David en el trono de Israel. El significado mismo de su nombre, Mi Señor es Yahvé, sugiere una profunda conexión con lo divino,
pero también revela las complejidades que impregnan la narrativa bíblica. Curiosamente, Adonías no es el único poseedor de este nombre en las Sagradas Escrituras. Otros personajes bíblicos también llevan este título, como un levita del mismo nombre que jugó un papel importante en la enseñanza de la palabra de Dios durante el reinado del rey Josafat. Este Adonías, a diferencia del conspirador, fue un siervo fiel dedicado a difundir la fe en tiempos de desafíos y cambios. Otro capítulo de esta historia de nombres compartidos aparece después del exilio, cuando un judío llamado Adonías participa en el sellado de un pacto en tiempos de Esdras. Este episodio destaca la diversidad de figuras que llevan el mismo nombre a lo largo de las eras bíblicas, cada una de las cuales contribuyó de manera única al tapiz de la fe y la historia. Sin embargo, es imperativo señalar que estos otros Adonías no tienen relación con el intrigante príncipe de Israel. La Biblia, por su parte, guarda un inquietante silencio sobre la madre de Adonías, y no proporciona detalles sobre su origen o influencia hasta el punto crucial en el que emerge como actor central en una conspiración para el reino de Israel. La falta de información sobre Adonías antes de su implicación en la conspiración por el trono pone de relieve el carácter enigmático de este personaje. La Biblia, con su capacidad única para entrelazar eventos y personajes, deja lagunas que incitan a la curiosidad y permiten a los lectores reflexionar sobre las complejidades de la naturaleza humana y divina. Así, la historia de Adonías trasciende las páginas de la Biblia, convirtiéndose en una narrativa que va más allá del individuo, explorando temas de ambición, lealtad y los desafíos inherentes a la búsqueda de poder en un contexto divino. La trama se desarrolla como un complejo tapiz, donde los hilos del destino se entrelazan de una manera intrigante, desafiando a los lectores a desentrañar los misterios que impregnan este capítulo único en la historia bíblica. A medida que David crecía y se involucraba en los intrincados hilos de la historia bíblica, emerge el intrigante capítulo en el que Adonías, el primogénito y el hijo mayor entre los supervivientes del rey, busca ardientemente el trono de Israel. La Biblia, en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6, arroja luz sobre una dinámica familiar compleja, revelando la fragilidad de David como padre. Adonías, descrito como de apariencia atractiva, emergió como una figura cautivadora a los ojos de quienes lo rodeaban. El texto bíblico señala una brecha en la disciplina paterna, revelando que el rey David, ya en su avanzada edad, nunca había reprendido ni corregido a Adonías. Esta omisión, tal como está registrada en las Sagradas Escrituras, resalta la debilidad paternal de David, una dimensión de su personalidad a menudo oscurecida por su grandeza como líder. En su ambicioso plan para asumir el trono, Adonías movilizó un impresionante séquito, formado por caballeros, carros y 50 hombres, en una ostentosa muestra de sus intenciones. Este acto público no solo buscó legitimar sus aspiraciones, sino también hacer reverberar su protagonismo ante el pueblo y la corte. Adonías, consciente de la ausencia de reprimendas por parte de su padre, parecía actuar en un vacío de autoridad, alimentando sus ambiciones con una confianza audaz. La trama adquiere aún más complejidad con la participación crucial de Joab, el respetado comandante del ejército de David. Su alianza con Adonías añade una capa intrigante a la conspiración, trayendo consigo el peso militar y estratégico necesario para desafiar el orden establecido. En este contexto, la historia de Adonías se desarrolla como un drama épico, donde las brechas en la educación paterna, la ambición excesiva y las alianzas estratégicas convergen en un punto crucial de la historia de Israel. La Biblia, como testimonio de esta narrativa, revela no solo los acontecimientos superficiales, sino también las complejidades emocionales y morales que dieron forma a estos personajes bíblicos, haciéndolos inmortales en el tapiz de la fe y la tradición. El escenario político en Israel se volvió aún más intrincado con las pretensiones de Adonías al trono, respaldadas no solo por el apoyo de Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sumo sacerdote, sino también por el rechazo de algunos elementos clave de la corte israelí. En medio de esta disputa, figuras importantes, como generales, sacerdotes y guerreros leales a David, resistieron tenazmente los ataques de Adonías.
Sin embargo, el complot de Adonías trascendió los límites de la aceptación universal, ya que su ambición lo llevó a conspirar duramente para alcanzar el trono. Buscando consolidar su posición, Adonías organizó un espléndido banquete en Rogel, un gesto calculado para ganar aliados entre los príncipes y los poderosos del reino. En esta magnífica fiesta, tuvo meticuloso cuidado de excluir a cualquier oponente de su ambicioso plan. Entre los notables ausentes de esta celebración se encontraban importantes personalidades de la corte israelí, como el profeta Natán, el sacerdote Adoc, Benaía y, significativamente, Salomón. Adonías, en su astucia estratégica, optó por no extender invitaciones a estos líderes que, de alguna manera, podrían representar una amenaza para su ascensión al trono. La exclusión de estas figuras destacadas, conocidas por su lealtad a David, no pasó desapercibida. Cada ausencia se convirtió en un eco silencioso de resistencia al complot de Adonías. Mientras tejía sus redes de alianzas en Rogel, se sembraron las semillas de la disensión, arrojando una sombra sobre su reclamo al trono. Así, la historia de Adonías se desarrolla como un intrincado juego de ajedrez, donde movimientos estratégicos y alianzas dan forma al destino de Israel. La negativa de algunos a participar en el banquete revela la división latente dentro de la corte y señala que la batalla por el trono está lejos de estar decidida. La narrativa, llena de intriga y traición, continúa desarrollándose, dejando atrás una trama compleja que desafía las expectativas y mantiene a los lectores ansiosos por más revelaciones. En medio de la audaz acción de Adonías, la rápida intervención del profeta Natán y Betsabé, la madre de Salomón, ensombreció las pretensiones del príncipe. Presionaron a David incisivamente, instándolo a que hiciera oficial a Salomón como nuevo rey de Israel. Ante esta presión, el anciano rey dio órdenes expresas a Natán, Sadoc, Benaía y sus sirvientes para que prepararan la ceremonia de unción de Salomón. Siguiendo las directivas del rey, colocaron a Salomón en la mula real y lo llevaron a Gión, donde Sadoc y Natán lo ungieron rey ante todo Israel. La aclamación resonó y resonó por todo el país, mientras el pueblo, al unísono, reconocía la coronación del nuevo monarca. La noticia de la coronación de Salomón se difundió rápidamente y llegó a Adonías mientras aún se reunía con sus seguidores. Ante este acontecimiento, los invitados de Adonías, al notar el cambio en el escenario político, se dispersaron apresuradamente. Adonías, a su vez, se vio rodeado por el miedo a las represalias de Salomón, movido por un instinto de conservación, buscó refugio cerca del altar del tabernáculo, con la esperanza de encontrar protección. La narración adquiere un tono de suspenso cuando Adonías, una vez confiado en sus aspiraciones al trono, enfrenta la realidad de su inminente derrota. El contraste entre la gran aclamación a Salomón y la apresurada huida de Adonías hacia el altar resalta el dramático cambio que está teniendo lugar en el escenario político de Israel. Así, la historia se desarrolla como una epopeya de rivalidad y trama, donde los destinos de dos hermanos se entrelazan en una delicada danza de poder e intriga. Mientras Salomón es coronado ante los ojos del pueblo, Adonías, temiendo las consecuencias de sus acciones, busca refugio en el carácter sagrado del tabernáculo, iniciando un nuevo capítulo en el complejo tapiz de la monarquía israelita. En los tiempos del Antiguo Testamento, el santuario representaba no solo un lugar sagrado sino también un refugio para aquellos que habían cometido crímenes sin darse cuenta y temían represalias. Sin embargo, el crimen de traición planeado por Adonías fue innegablemente intencional. Cuando Salomón, recién coronado rey, se dio cuenta de las maquinaciones de Adonías, sorprendió garantizándole seguridad, siempre y cuando permaneciera leal al reino. Ante esta promesa, Adonías se retiró a su casa. Sin embargo, el complot de Adonías estaba lejos de terminar. Poco después, la Biblia informa que deseaba casarse con una mujer llamada Abizagi. Astutamente, se acercó a Betsabé, la madre de Salomón, con la esperanza de persuadirla de que intercediera ante el rey para permitir tal unión. La petición inicial de Adonías, que podría haber parecido simple e inofensiva, resultó ser una estratagema más compleja.
La mujer deseada, Abizagi, era una joven sunamita que había cuidado a David durante sus últimos días. Aunque el texto bíblico indica que David no la conoció como mujer, su presencia y cercano servicio hacia él provocaron una percepción ambigua en el reino de Israel. La joven era considerada, a los ojos del pueblo, como perteneciente al harén real, apareciendo como una de las esposas o concubinas de David. Este complicado matiz añadió una capa de intriga a la petición de Adonías. Trató astutamente de utilizar la figura de Abizagi como medio para asegurar su posición e influencia en la corte. La solicitud, aparentemente simple, contenía entre líneas un intento sutil de Adonías de solidificar su posición y, posiblemente, cuestionar la estabilidad del reinado recién establecido de Salomón. Así, la trama que involucra a Adonías continúa desarrollándose, mezclando elementos de astucia política, intrigas palaciegas y cuestiones dinásticas. La historia revela la complejidad de las relaciones en el reino de Israel, donde las apariencias muchas veces esconden intenciones más profundas, dando una mirada penetrante a la naturaleza humana y los desafíos inherentes al ejercicio del poder. ChatGPT. En aquellos tiempos antiguos, el matrimonio entre un hombre y una mujer que había pertenecido al harén de un rey era un gesto problemático, a menudo interpretado como un reclamo al trono. Salomón parece haber comprendido esta perspectiva cuando se dio cuenta de las intenciones de Adonías. Cuando Betsabé le pidió a Salomón que permitiera el matrimonio de Adonías con Abizagi, Salomón estaba visiblemente enojado. Interrogando a su madre, expresó su desconfianza, sugiriendo irónicamente si ella también deseaba entregar el reino inmediatamente a su hermano mayor y a sus partidarios. Además, si la interpretación de que Abizagi era parte del harén real era correcta, entonces después de la muerte de David ella habría estado bajo el gobierno de Salomón. Para el nuevo rey, la petición de Betsabé podría verse como parte de una conspiración más amplia, sugiriendo que autorizar el matrimonio de Adonías con Abizagi implicaría ceder el control del reino en favor de sus oponentes. Ante esta percepción de amenaza a la estabilidad de su reinado, Salomón tomó una decisión contundente. Decidido a eliminar cualquier posibilidad de que Adonías reclamara el trono, Salomón ordenó a Benaía que ejecutara a Adonías. Esta drástica medida fue una respuesta decisiva para neutralizar cualquier amenaza potencial, demostrando la firmeza de Salomón a la hora de consolidar su gobierno y evitar desafíos a su reinado. Así, la trama continúa desarrollándose con una mezcla de intrigas palaciegas, interpretaciones complejas de la dinámica familiar y estrategias políticas, ofreciendo una visión fascinante del tumultuoso paisaje de la monarquía en Israel en ese momento. Sin embargo, Salomón estaba consciente de que Joab, el ex comandante del ejército durante el reinado de su padre, y el sacerdote Abiatar, necesitaban ser neutralizados. La presencia de estos hombres influyentes como oponentes de su gobierno dentro de Israel representaba una amenaza constante a su tranquilidad. Además, Joab era responsable de traición por los asesinatos de los comandantes Abner y Amasa, y el propio David había aconsejado a Salomón que se ocupara de este asunto. Decidido a consolidar su poder y asegurar la estabilidad del reino, Salomón tomó medidas decisivas. Aprovechó la oportunidad para ordenar a Benaía, un rival militar de Joab, que lo ejecutara y expulsó al sacerdote Abiatar. Algunos pueden interpretar estas acciones como desproporcionadas, pero es importante contextualizar la situación. Adonías no era simplemente un oponente, era un usurpador, y la historia a menudo registra que cuando una figura así asume el trono, busca eliminar a los posibles rivales restantes que podrían impugnar su reclamo. Las preocupaciones de Betsabé revelan una profunda comprensión de la brutal realidad política de la época. Temía ser tratada como traidora, junto con su hijo Salomón, si Adonías ascendía al trono. Adonías, a su vez, compartió esta aprensión y reconoció el peligro inminente cuando se enteró de la coronación de Salomón. La historia de conspiraciones y usurpaciones en el contexto de la monarquía israelí hizo que, a los ojos de Salomón, fueran justificables medidas firmes para garantizar la estabilidad y eliminar amenazas potenciales a su autoridad. Así,
las decisiones de Salomón reflejan no solo la justicia, sino también la necesidad pragmática de asegurar la continuidad de su gobierno frente a una narrativa histórica marcada por la intriga y la inestabilidad. La complejidad de las relaciones políticas y las tensiones inherentes al poder se manifiestan vívidamente en este episodio crucial de la historia de Israel. Inicialmente, Salomón decidió actuar con misericordia hacia Adonías, ofreciéndole una nueva oportunidad. Sin embargo, Adonías, lamentablemente, no aprovechó esta segunda oportunidad, demostrando perseverancia en sus acciones desafiantes. Adonías, al proclamarse rey sin la aprobación divina, se enfrentó directamente al propósito establecido por Dios, quien ya había revelado su voluntad al elegir a Salomón como sucesor de David. Es crucial resaltar que, en este contexto, rechazar a quien el Señor escogió y ungió para continuar la dinastía de David, de la cual luego vendría al mundo el Mesías, equivalía a rechazar la propia voluntad de Dios. El trágico desenlace en la vida de Adonías también se alinea con la profecía de que la espada no sería quitada de la casa de David debido a los pecados que cometió. Adonías, uno de los hijos del rey, se convirtió en otro cumplimiento sombrío de esta predicción, que indicaba que las consecuencias de los errores de David resonarían en todo su linaje. La historia de Adonías sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de seguir los propósitos de Dios y aceptar su voluntad revelada. El rechazo de este propósito divino tuvo repercusiones trágicas, no solo para Adonías, sino también para toda la casa de David. Esta narrativa, arraigada en la fidelidad y soberanía divina, trasciende el contexto histórico y resalta lecciones eternas sobre la importancia de someterse a la voluntad de Dios para evitar las amargas consecuencias que pueden surgir al resistir sus designios.